Título del presente video: el marco jurídico. Apreciables alumnas y alumnos de seminario de tesis en sistema escolarizado y ejecutivo, en esta ocasión me propongo para ustedes elaborar el presente video que hablará acerca del marco jurídico de nuestro producto escolar. El marco jurídico, bueno, ¿para qué sirve el marco jurídico? Es la primera pregunta que salta a la vista. Por otro lado, bueno, ¿qué justifica que deba de existir un marco jurídico inserto en nuestro producto escolar? En un primer momento nos permite diferenciar entre lo que es un concepto, entre lo que es una teoría y entre lo que es una norma jurídica. Normas jurídicas que van a rodear, teorías que van a rodear, conceptos que van a rodear nuestra investigación y que eventualmente algunas resultarán como el sustento o las bases para sostener nuestro producto escolar en cuanto a la conclusión que demos al final. Cuando hablamos de unidad de investigación, lo hemos visto en clase, es aquel elemento eh, doctrinal, teórico, de norma jurídica o aquel fenómeno social que estamos estudiando. Esa es nuestra unidad de investigación. Esa unidad de investigación pertenece a una población y esa población a su vez pertenece a un universo de estudio. Ejemplo, si yo tengo la intención de analizar el artículo 282 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, bueno, pues esa es mi unidad de investigación. ¿En dónde reside esa unidad de investigación? ¿En dónde vive, llamémoslo así? ¿En dónde radica? Bueno, dentro del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Ese Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que es la población de estudio de la unidad de investigación, pertenece a un universo de estudio también. ¿Cuál es el universo de estudio? Bueno, en un primer momento, pues es la ciencia del derecho dentro de lo que se llama el derecho positivo mexicano, es decir, la norma jurídica. Específicamente es derecho privado, materia civil y local. ¿Ok? A partir de este ejemplo, vamos ahora también a reflexionar si es que ese marco jurídico y las normas que le contiene también nos pueden servir para sustentar nuestra tesis en el caso de que así lo requiramos. Por ejemplo, muchas veces nos encontramos con que se le exige al estudiante de leyes que si tiene alguna conclusión o alguna propuesta de solución como consecuencia de haber transitado toda una investigación, que nos dé algún sustento teórico que venga a fundamentar su propuesta. ¿Ok? Pero siempre giramos y volteamos a ver a las teorías, volteamos a ver a la literatura que diga, ok, efectivamente lo que propone el alumno, pues sí es viable porque tal o cual autor así lo dijo. Pero ¿qué sucede en el caso de que cuando el estudiante dice, bueno, no tengo un autor que sostenga lo que yo digo o lo sostiene parcialmente, pero hay una norma jurídica que viene a fundamentar mi propuesta? Veamos este ejemplo. Los escritores Chipuli, García Flores, Cortés y Álvarez, los cuatro coinciden en lo siguiente, que si bien el marco legal o marco jurídico es el punto donde se representa con precisión los ordenamientos jurídicos que se utilizan en una investigación, estos se utilizan para sustentar, ojo, sustentar una investigación jurídica. Es decir, no solamente sirven para contextualizar la investigación a nivel jurídico, sino también pueden servir para sustentarla. Veamos ahora este razonamiento, sustentar. De acuerdo a la RAE, es sostener algo para que no se caiga o se tuerza. Defender o sostener determinada opinión. Ese es un sustento. A la investigación jurídica, como ya todos lo sabemos, a nivel académico se le llama tesis. Pero es importante aquí aclarar, la tesis es el resultado,
de la investigación jurídica que hicimos. Es decir, la investigación jurídica es el medio, el conducto a través del cual, de forma ordenada, ¿verdad? De forma metodológica, llegamos a un resultado. ¿Y cuál es el resultado? La tesis. Y esta tesis puede ser una conclusión, una proposición e incluso una opinión, siempre y cuando se mantenga con razonamientos. En el caso específico, en el caso específico, no solamente razonamientos teóricos o literarios, sino vuelvo a reiterar, pueden ser normas jurídicas las que vengan a ser los pilares de nuestra propuesta, de nuestra conclusión o de nuestra opinión. En ese sentido, podemos concluir esta primera parte, que el marco jurídico, uno, va a contener normas internacionales, estatales o locales que den sustento a la investigación. La consecuencia de una investigación jurídica es la propuesta, o sea, una proposición de solución, si es que se plantea un problema, o la conclusión sobre el tema que giró en torno a la investigación. La tesis, es decir, la propuesta o la conclusión, puede ser defendida, sostenida en una norma jurídica. ¿Ok? Bajo esa lógica, bajo este argumento, quiero mostrarles tres ejemplos de tres de mis alumnos que actualmente se encuentran en estas condiciones. El primero de ellos dice, mi unidad de investigación es el artículo 145 quinquis del Código Penal del Estado de México del 2023. Este artículo nos habla de la sanción que tendrá aquella o aquellas personas que impidan de cualquier forma el flujo de agua destinado al suministro de los usuarios de dicho servicio. ¿Ok? Bien. El alumno dice, bueno, aquí tenemos un problema porque no nada más es no permitir el acceso al agua, sino que hay que dar el agua, pero de acuerdo al artículo 4 constitucional, tiene que ser de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Y además el Estado tiene que garantizar ese derecho. Y la ley va a definir las bases para hacerlo. Entonces el alumno encuentra aquí que hay una ausencia que no tiene los alcances del artículo 4 constitucional que ustedes ven en su pantalla en verde. Por lo tanto, él dice, bueno, yo propongo que el 145 contenga los alcances del cuarto constitucional y mi fundamento, si bien no es una teoría, pero sí es una norma de carácter constitucional que viene a sostener mi propuesta. Vamos al segundo ejemplo. 2. El artículo 281 del Código Penal para el Estado de México, de acuerdo al alumno que tiene también en proceso esta investigación, sanciona para el delito de feminicidio a quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Y él dice, bueno, pero ¿por qué no incluir también como sujeto pasivo de ese tipo penal a las personas transgénero? ¿Por qué no incluirlos, verdad? Las personas transgénero, asegura el alumno, deben de ser incluidas en dicho tipo penal como pasivos del ilícito. El fundamento él lo empieza a encontrar en el artículo primero constitucional. Dice, bueno, es que aquí hay una discriminación legislativa, ya que tendrían que incluir a las mujeres transgénero también en el tipo penal como pasivos del delito de feminicidio. ¿Por qué? Bueno, dice ese propio artículo primero constitucional que todas las autoridades desde el ámbito de sus competencias tienen el deber de garantizar los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución, sin discriminación alguna. Entonces, a juicio del alumno, dice, bueno, los legisladores finalmente tienen autoridad para poder legislar y crear normas. Luego, entonces, desde su competencia legislativa, tendrían que incluir en el delito de feminicidio a las mujeres
transgénero para que se les garantice su derecho también a la vida. ¿De acuerdo? Vamos al tercer ejemplo. Un alumno dice, propongo que por conducto de la Ley Federal del Trabajo se le exija a las empresas, o sea, a los patrones, que contraten mediadores profesionales a efecto de que desde el centro de trabajo y ante un posible conflicto ahí obrero patronal o entre obreros o conflicto laboral, se pueda resolver el problema a través de la conciliación y la mediación antes de llegar a una instancia gubernamental de justicia laboral. Dice, ¿cuál es el fundamento de mi propuesta? Pues el propio artículo 17 constitucional, párrafo quinto, que dice que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, bueno, tenemos una base que justifica la posibilidad de sostener esa propuesta como válida, ¿ok? En este caso y en los otros dos anteriores, pero sobre todo en este, que es el que me ha llamado mucho la atención, de repente nos encontramos con alumnos que tienen una serie de ideas que decimos, bueno, no creo que sea posible, no creo que sea viable, eh, no hay forma de que eso suceda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero déjenme decirles algo, no porque no entendamos un problema, no significa que no tenga solución. Por otro lado, déjenme decirles también algo importante. Hay ideas que hoy por hoy nos pueden parecer descabelladas, irracionales, infundadas, ilógicas, absurdas. Pero al paso del tiempo, 10, 15, 20 años después, nos encontramos que esas ideas que en su momento fueron tachadas de inviables son realidades. Voy a poner pues dos ejemplos muy prácticos. Hace 22 años, 25 años en la Facultad de Derecho, cuando llegábamos a discutir si alguna vez habría la posibilidad de que dos personas del mismo sexo contrajeran matrimonio civilmente. Era una idea descabellada, una idea absurda, digna de controversia y de veto. Eso es imposible, decían los docentes de aquel contexto. Pues ¿saben qué? Hoy es una realidad jurídica 15, 20 años después. También se decía que el aborto era realmente imposible en una sociedad moralista como la es la mexicana, no toda, pero gran parte de ella. Lo mismo, hoy el aborto en la Ciudad de México no está criminalizado dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Si hace 30 años un alumno proponía que dejaran de existir las juntas de conciliación y arbitraje, la corona social de la Revolución Mexicana, impensable. ¿Cómo es posible que esa gran conquista y logro de vanguardia, donde un representante de los trabajadores, otro del gobierno y otro de los patrones, en un plano de igualdad, iban a decidir una controversia patronal, iba a dejar de existir? Pues, ¿qué creen? Hoy los conflictos laborales se resuelven unipersonalmente ante un juzgador del Poder Judicial de los estados y en su caso, ¿verdad? Federal, si así lo fuere. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo no hay que desdeñar, dejar a un lado las ideas de nuestros estudiantes. Quizá tengamos estudiantes que proponen una idea ahorita que no podamos coincidir con ella, pero que a lo mejor se está adelantando en nuestros tiempos. Entonces, bueno, dejo estos ejemplos para aquellos estudiantes, esas alumnas que están a mi cargo, que se encuentren en esta situación, sepan que una norma jurídica, incluso un tratado internacional, además un tratado internacional, puede venir a ser de sustento y fundamento para nuestra tesis académica que estamos realizando. Agradezco a todos su infinita, vuelvo a decir lo mismo siempre. Agradezco a todos infinitamente su atención. Muchísimas gracias y esperen el siguiente tutorial. Hasta luego.